Clínica Villar Aragón. Fisioterapia avanzada, osteopatía y readaptación físico-deportiva. Centro Óptico Jesús. Optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena. Circuito termal. Terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Residencia Villa de Sabiote. El respeto y la admiración por nuestros mayores. Y los libros de reflexión, poemas, historia y filosofía. Génesis del alboroto. Primavera del sentido. Pinceladas de historia y brochazos para el patrimonio y Athanasius patrocinan el espacio Family Center. ¿Por qué no cesar de sentir, y de ansiar, y de pensar, y de pugnar estérilmente por el vacuo resplandor de la grandeza, para así sentir lo que jamás se siente, ni jamás se ansía, ni jamás se piensa, pues rebasa los caminos de la vida, de un existir secuestrado en un querer constante e insaciable, cuya redención exige un no vivir, un morir a esta vida desertora para resucitar a una libertad auténtica, a una felicidad genuina y laudatoria en la esquiva morada de los dioses. Me desasosiegas, profundo mundo, profundo y espumoso mundo, vasto y leve, sólido e inefable, corazón de silencio, impenetrable para la tenue luz de la razón. Hola, mi nombre es Juan Ramón Barbero, me dedico al periodismo, con eso me gano la vida, pero tengo una gran afición, que es la de escribir. En este caso, me he adentrado en la ficción con esta obra que sostengo en mis manos. Es una novela que lleva por título Génesis del alboroto. Cuenta la historia del encuentro entre un joven periodista sevillano y un viejo escritor al que todo el mundo daba por muerto 20 años atrás. Es la exclusiva, el joven periodista está ante la exclusiva de su vida. Quiere contar, tiene el gran afán de triunfar y de contar una gran noticia a sus lectores, en este caso la aparición de un gran maestro de la literatura. Este maestro, este escritor, le pide al joven que por favor silencie la noticia, que no publique nada, pero claro, a cambio tiene que ofrecerle algo. Y le ofrece nada menos que la posibilidad no solo de enseñarle a escribir mucho mejor, sino de enseñarle a vivir. Finalmente, el joven acepta y juega a ese juego. Abordan muchísimos temas. El próximo tiene que ver directamente con el arte de vivir. El arte de vivir. Sé sencillo y aprecia lo sencillo. Lo menos es más. Es la teoría del tomate crudo y maduro abierto en dos mitades, sobre el que cae un chorreón de aceite virgen de oliva y un poco de sal. No hay nada que lo supere, ni la más sofisticada muestra de Nouvelle Cuisine. El tomate abierto responde a todas las expectativas alimenticias imaginables. Lo demás es divertimento. Pues si aplicas esta teoría a todo, verás qué alivio y cuánta satisfacción. Siempre mejor una casa sin trastos por medio y espaciosa que una recargada y desordenada. Mentalmente es agotador entrar en una casa así. Y mejor apreciar una canción desnuda que con 1000 arreglos. Mejor la visita a un museo en una mañana que a 10 museos a prisa y corriendo. Una conversación consciente que 5 atropelladas. Mejor tener 5 camisas que 50. Mejor una casa que 5. Mejor un móvil que 3. Mejor una tele que 5. El valor de lo simple. Family Center llega cada semana hasta sus hogares gracias a personas como Víctor Villar Aragón, gerente de Clínica Villar Aragón,
Hombre valiente que ha sabido rodearse de un gran equipo como Antonio, Rocío, Carmen, Eva o Álvaro. Nuestro patrocinador no se ha detenido a considerar el esfuerzo, el trabajo duro y los sacrificios para alcanzar el éxito del que goza actualmente. Es una de esas personas a las que parece salirles todo de la manera que esperan. La dedicación ha sido fundamental en la vida de Víctor para lograr el objetivo que se ha propuesto. Contribuye con su comunidad por medio de un trabajo voluntario en una fundación benéfica que él mismo y su grupo más allegado han formado. De esta forma altruista, devuelve algo a la sociedad. Le deseamos siempre éxito a nuestro amigo Víctor Villararagón. Hola, soy Mónica Sánchez Latorre, nací en Úbeda, crecí allí también y siempre me interesó la literatura. Desde la adolescencia fui escribiendo poemas y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Quería hablaros de la estructura del poemario. En realidad son dos poemarios, uno que es más adolescente, que se llama Crisálida, y el segundo que es el que da propiamente nombre al libro, Primavera del Sentido. El tema de los dos poemarios creo que es la evolución, el desarrollo, la mejora, la trascendencia. Es el tema que está detrás de todos los poemas. Luego ya cada uno, pues fundamentalmente los grandes temas, ¿no? como el amor, o la apertura hacia el sentido, de ahí el título, si, para qué estamos aquí en la vida, ¿no? si esta vida tiene un sentido. También quería, para que os hagáis un poquito una idea, leer un poema de Primavera del Sentido. Además resulta que es uno de los poquitos que llevan compañero un dibujo que, como veis, es precioso, es como un fruto, y el poema trata de algo así como de esa descripción. Se titula Gema primitiva y os lo comparto. Hoy ha estallado el milagro entre mis manos, ha brotado de sí mismo, sucesivo, minúscula catedral seminal, mocárabe, delicioso, prendido de posibilidad, de vida prometida. Era no más que el fruto del vientre de la tierra, útero abisal de donde brotan, hermana, estas semillas cristalinas. Dentro de Family Center proseguimos con la presentación de este libro sobre derechos y deberes explicados para niños. Hoy nos corresponde desarrollar o presentar un poco el artículo 7, que se titula Derecho a una vida sana con cuidados sanitarios y responsabilidades para la salud. Si les parece, les leo un fragmento para que vean un poco el estilo juvenil dedicado a los niños. La salud es tarea de todos. Nuestros padres son responsables de cuidarnos en casa y también nosotros debemos cuidarnos. Hasta nos gusta jugar a los médicos y las médicas, decimos cuando somos niños. Los padres deben procurar que sus hijos coman adecuadamente con frutas, verduras y agua limpia. La educación en hábitos de vida saludable es muy necesaria. Estar activo, dormir bien, dieta adecuada. Y cuando estamos enfermos, pues las administraciones públicas, empresas privadas, fundaciones, hospitales, deben construir centros de salud, hospitales, farmacias en todos los países.
Como ven, pues el estilo de narración lo que va procurando o provocando es una reflexión entre los padres, los hijos, los abuelos, sobre este derecho humano a la integridad del cuerpo de uno y a la propia salud. Seguramente ya están pensando ustedes que en algunos países pobres o en vías de desarrollo pues no hay acceso a las medicinas, no hay acceso a servicios sanitarios. También puede suceder también en España, donde a veces las listas de espera para operaciones pues son realmente insufribles, insoportables, ¿no? Hemos mencionado también que quizá hoy pues tenemos más acceso a los servicios de salud públicos y concertados, pero quizá debido a un exceso del bienestar en el consumo y digamos en el acceso a los productos de alimentación, quizás los problemas hoy residen en un sobrepeso, problemas relativos a una actividad digamos demasiado relajada, y tanto jóvenes como mayores, pues como sugerimos, deberíamos ser un poco más activos en el sentido de mejorar nuestras condiciones de vida para que no caigamos en un cierto sedentarismo que trae muchos problemas de salud. La salud en nuestros países avanzados de Europa ya no está dependiendo de las hambrunas o del acceso a los productos en el mercado, sino más bien pues de activar nuevos hábitos de vida saludable, con ejercicio, con deportes, con trabajos, de tal manera que el estupendo acceso que tenemos a los bienes de consumo no nos lleve a peligros de salud como puede ser la obesidad. En muchas partes de África suceden de vez en cuando milagros. Uno de ellos tiene que ver con la Fundación Arruzafa de Córdoba. Uno de estos hechos milagrosos se sitúa en el valle de Mangola, en Tanzania, y en la ciudad de Siroano-Mandidi, en Madagascar. En noviembre de 2013, como había ocurrido en años anteriores y ha seguido pasando en años sucesivos, 9 hombres y mujeres fueron a África por solidaridad, con un proyecto cuyo motor lo pone en marcha el amor. Se trata de los 9 magníficos, profesionales del mundo de la salud visual, los oftalmólogos, enfermeros, anestesistas y optometristas, Carlota, Francisco, Martina, Teresa, Mariluz, Pilar, Gonzalo y Jesús. Son personas que deciden dejarlo todo y, cargando con las mochilas de la entrega sin límites, vuelan hacia la parte meridional de sus propios corazones y aterrizan en la más asombrosa pobreza cotidiana para regresar enriquecidos. Los voluntarios de la Fundación Arruzafa de Córdoba, con Juan Manuel Laborda a la cabeza, regresan, después de cada expedición por África, con las venas agujereadas, por tanto inyectarse en ellas la droga del amor. Porque es amor, y solo amor, del verdadero, lo que en esos lejanos espacios se encuentran y del que ya no pueden prescindir. Este libro que tengo en la mano realmente es una recopilación de trabajos realizados a lo largo de 36 años. 36 años son los años que llevo escribiendo sobre temas de Úbeda, también sobre otros lugares, pero preferentemente sobre Úbeda. La mayoría de ellos han sido publicados en otros medios, o han sido conferencias impartidas en distintos momentos, y en otros casos pues son artículos publicados en revistas más especializadas de difícil acceso para el gran público, y por eso
en un momento determinado pensé que sería oportuno publicar esas conferencias, esos artículos en forma de libro, de tal manera que pudieran llegar a más gente que por otras circunstancias no puede acercarse a estas revistas especializadas. Yo digo en la introducción que aquí están, que todos los trabajos que hay aquí son, pero no son, todos los que están son, pero no son todos los que están, porque ciertamente hay otros muchos trabajos que yo decidí en un momento que no era el medio oportuno para hacerlo y han quedado fuera de este libro. Trabajos relacionados con temas educativos o hechos en colaboración con otras personas que con autoría compartida, y pensaba que no era el momento. El título que lleva el título es Pinceladas de Historia y brochazos para el patrimonio. ¿Por qué este título? Bueno, juego con dos palabras, lo que es pinceladas, entendido que una pincelada es algo sutil, delicado, y frente al brochazo, que es algo mucho más burdo. Entonces, en el apartado, en el gran primer apartado, que recoge una serie de trabajos de una mayor duración, son las pinceladas, en las que se habla sobre temas de historia y de arte, fundamentalmente, mientras que el tema de brochazos para el patrimonio realmente son dos tipos de artículos o de trabajitos. Uno relacionado o que se publicaron en su momento en prensa diaria o semanal, y otro que son entradas, seleccionadas entradas de un blog que sigue vivo el blog, que es el blog Torno de Monjas, que se dedicaba a temas de patrimonio. Lo de Torno de Monjas venía porque, aunque bajo ese seudónimo estaba yo, lo sabe prácticamente todo el mundo, lo que pasa es que ese tema venía porque yo nací en la calle Torno de Monjas y de ahí venía el nombre. Bien, y eso, como digo, en conjunto es el contenido del libro. ¿De qué sirve ganar un cielo trémulo si se pierde una tierra creadora? Mas, ¿para qué gozar en verdes y efusivos prados si el espíritu no sondea la hermosa magia del firmamento? ¿Quién me hablará cuando me fortifiquen copiosas lágrimas? ¿Quién me invocará cuando me perfore el siniestro eco del olvido y zarpen ya las naves de la desesperanza? Yo quiero cruzar todas las fronteras del universo y ser transfigurado por todos los destellos de la naturaleza, y no rehuir amor alguno, ni sucumbir ante ninguna idea. Yo quiero ser un perpetuo peregrino de la vida y comprometerme solo con mi búsqueda insumisa. Lo infinito y lo finito, lo pasado y lo futuro, el tiempo y el miscible universo. Nada es real. Un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Blanco, soy profesor universitario de filosofía y estoy muy agradecido por esta oportunidad que me habéis brindado para hablar de un libro al que tengo especial cariño, porque es un libro que me ha costado bastante tiempo escribirlo y que refleja un poco la evolución de mi propio pensamiento, que se titula Athanasius, editado por Didac Book. Y he de reconocer que es un libro extraño, porque es una mezcla de géneros literarios. De hecho, es deliberadamente extraño. Siempre he percibido que muchísimas veces en el mundo del arte, incluso en el mundo del pensamiento, también en el mundo de la racionalidad, existen demasiadas fronteras. Fronteras, por ejemplo, entre géneros literarios, entre sistemas filosóficos, entre ideas, entre modos de ver el universo, pero este libro en realidad lo que quería era unir, trascender, integrar, buscar lo universal más allá de las diferencias. Por tanto, es un libro al mismo tiempo de filosofía
y de poesía. Es un libro que tiene tanto prosa como verso. Es un libro que reflexiona con la razón y con el sentimiento. Es por tanto una obra de la lógica y una obra que he pretendido sea también del dominio del arte. ¿Qué es en el fondo Athanasius? Y aquí tengo que confesar o por lo menos relatar un poco cuáles han sido las vicisitudes que han llevado a la redacción de este libro. Este libro lo empecé a escribir en el año 2003, yo tenía 17 años, y está inspirado en la figura de un personaje fascinante del siglo XVII llamado Athanasius Kircher, que nació en Geisa, en Alemania, en 1602 y falleció en Roma en 1680. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años me impresionó muchísimo la figura de Athanasius Kircher. Ahora mismo, de hecho, no podría decir exactamente por qué. Yo sospecho que tiene que ver con esa mezcla de disciplinas científicas, porque él fue matemático, físico, geólogo, también humanista. Él fue egiptólogo y yo siempre he sentido una fascinación por la egiptología desde una edad muy temprana, coptólogo, uno de los primeros estudiosos de la lengua copta. Me parecía que en su persona se aunaban dimensiones tan distintas, tan dispares, que por lo menos suscitó mi curiosidad. Leí muchísimo sobre Athanasius Kircher, prácticamente he de reconocer que sentí una especie de obsesión por su figura, o sea, leí todo cuanto se había publicado, fui a sus obras, consulté todo lo que pude, y de nuevo yo creo que tiene que ver con esta mistificación que en ese momento, yo era un adolescente, sentía por el tardo Renacimiento, la frontera que hay casi entre el Renacimiento y la Edad Moderna, entre una visión donde la magia, el arte, la ciencia no estaban todavía cuidadosamente delimitadas, y luego ya la irrupción de una mentalidad ya racional, que es por supuesto la que define la ciencia moderna y la que define la sociedad moderna. Y la existencia de una figura que, repito, integraba la fe, porque él era un sacerdote jesuita, con la razón, el arte con la ciencia, el ocultismo con lo manifiesto, la fascinación por el mundo antiguo, por ejemplo por Egipto, por Grecia, por Roma, todo ello me hizo sentirme muy reflejado en la figura de Athanasius Kircher, y por eso le dediqué bastante tiempo. Y en ese momento empecé a concebir una obra muy ambiciosa. He de reconocer que excesivamente ambiciosa quizás, pero yo creo que uno tiene que ser muy ambicioso, luego ya se verá cuáles son los resultados, pero por lo menos tiene que sentirlo, que constituyera una compilación de todas las grandes ideas de la humanidad desde la perspectiva de la búsqueda del todo, ¿no? O sea, cómo se podía integrar tanto la ciencia como el arte, la lógica, el sentimiento, lo manifiesto, lo oculto, el simbolismo, cómo se podía todo integrar en un solo eje vertebrador, en una sola obra. Y esta fue la idea central de Athanasius, y por eso empecé a escribirla tanto en prosa como en verso. Athanasius, obviamente por el nombre de pila de Athanasius Kircher, pero poco a poco la obra fue evolucionando y digamos que se emancipó de la figura que la inspiró inicialmente. Ya no fue una obra sobre Athanasius, sino que en realidad fue una obra sobre los distintos estadios de la conciencia humana, digamos sobre todas las posibilidades de pensamiento que puede alcanzar la mente humana. Por eso repito que es una obra muy ambiciosa, pero por lo menos desde luego me he sentido enormemente satisfecho, incluso diría yo, con el proceso, ¿no? Lo más interesante de este libro no ha sido tanto el resultado como el proceso, lo que yo he podido vivir, lo que yo he podido evolucionar, lo que yo he podido aprender, lo que yo he podido destilar de todo lo que yo aprendía en la redacción de este libro. Por tanto, no es un libro sobre Athanasius Kircher. Athanasius Kircher fue el primer detonante de esta obra, fue en ese momento, digamos, la inspiración que me introdujo en ese mundo de totalidad, ¿no? De búsqueda de lo universal, pero decidí mantener a Athanasius como el eje vertebrador precisamente porque bueno, yo me había sentido casi obsesionado por él en esa época y tampoco quería romper del todo con mis raíces, y en segundo lugar porque creo que sintetiza muy bien esa nostalgia que a veces podemos sentir por épocas doradas de la historia de la humanidad, donde no había divisiones del trabajo también, que luego han venido y han dominado un poco el panorama intelectual. Divisiones, por supuesto, a la larga positivas. Yo siempre me considero un racionalista y creo que la ciencia es el camino fundamental hacia la verdad, pero a veces divisiones que pueden ocultar otras dimensiones de la vida humana, el arte, la intuición, la imaginación, incluso el sentimiento. Entonces, esta obra refleja esa cita famosa de Goethe cuando dice: hay dos almas viviendo en mi pecho. En este caso sería el alma
racionalista y el alma más artística, poética, ¿no? No tienen por qué estar contrapuestas, evidentemente, de hecho esta obra creo que es un ejemplo de ello, pero es inevitable que afloren tensiones, sería una autoceguera ocultarlo, ¿no? Muchas veces, por supuesto, surgen tensiones, ¿no?, entre la razón y el sentimiento. Recapitulando, por tanto, es un libro que se titula Athanasius, no porque sea un tratado, una obra, una monografía sobre Athanasius Kircher. En sus casi 800 páginas es un intento de destilación de toda la sabiduría de la humanidad, repito que suena ambicioso, un recorrido también por los grandes momentos, las grandes manifestaciones del genio creativo de la humanidad, de lo que se podría denominar incluso una sabiduría perenne en Egipto, en la India, en Grecia, en el Renacimiento, para buscar aquellos grandes conceptos que nos proyectan a una elevación del pensamiento. Lo que este libro quiere es elevar el pensamiento humano, elevar el lenguaje, elevar la profundidad, elevar la autoconciencia y sobre todo mostrar al ser humano de nuestros días, al hombre de nuestros días, un mensaje de esperanza, de que por mucho sufrimiento que exista en el mundo, a veces por intensa que sea la apatía que podemos sentir ante el horror, el dolor que existe en el mundo, el sinsentido, el no comprender hacia dónde va la humanidad, sin embargo tenemos un auténtico tesoro de sabiduría, un tesoro en la razón humana, en la capacidad que tiene el pensamiento para ir más allá de sí mismo, para elevarse, para sondear ideas distintas, para integrar visiones distintas del universo. Esta es la gran intención de Athanasius. Creo que no hay palabras para expresar lo que verdaderamente es. Tenía yo 12 años en el descubrir de la vida, cuando pasé un verano inolvidable junto con mis padres y hermanos en el balneario San Andrés de Canena. Ahora me he reencontrado, pasados 37 años, en este lugar paradisíaco. Para los que somos un poco soñadores, es el lugar idóneo para visitar y hospedarse, y disfrutar de sus maravillosos tratamientos y sus aguas termales, que son pura medicina para el organismo. Gracias a Family Center, buscando el bien para la salud integral del telespectador, me he reencontrado con el balneario San Andrés. Este reencuentro me ha dado vida, ese cantar de pájaros, el ruido del agua de sus fuentes, esa paz en medio de tanta naturaleza, y de vez en cuando ese olor de azahar. Ha sido de nuevo como encontrarme en el paraíso. Ya no hace falta en esta misiva detenerme en el hecho de que en el balneario San Andrés desaparece el estrés y la rutina, citar la comida casera de su magnífico restaurante, mencionar el trato amable y profesional de sus responsables y trabajadores. ¿Para qué incidir ya en la circunstancia de que el balneario San Andrés está en medio de dos ciudades históricas, monumentales, designadas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como son Úbeda y Baeza? Prefiero quedarme con mi recuerdo de chico, cuyas sensaciones durante ese veraneo, con los increíbles cambios que se han producido, se me han quedado grabadas en el corazón. El descubrimiento de nuestro poder es el pie que me ha dado Domingo. Bueno, depende de lo que entendamos por poder, ¿no? Si te refieres a nuestras posibilidades, pues qué duda cabe que Sócrates puso la filosofía bajo el imperativo de Apolo: conócete a ti mismo. Lo que pasa es que conócete a ti mismo tampoco significa mírate el ombligo toda la vida, ¿no? Como hace mucha gente hoy, que, bueno, en lugar de mirarse el ombligo, lo que miran son los monitores, que son como el espejito mágico de la madrastra de Blancanieves, ¿no? Espejito mágico, ¿no? Dime, ¿quién es la más hermosa del mundo, ¿no? Y el espejito mágico, pues te dice que lo eres tú, ¿no? Entonces el monitor te halaga y por eso resulta tan imprescindible, ¿no? Porque en fin, a todos nos gusta que nos mejoren la autoestima. Lo que pasa es que a algunos habría que quitarle autoestima porque no se la merecen, ¿no?
De manera que la autoestima está sobreestimada, por decirlo así, ¿no? Y luego hay un tópico que hoy, una de las funciones de la filosofía es combatir los tópicos, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, que todas las opiniones son respetables. No todas las opiniones son respetables, hay muchas que no se sostienen en la razón, que no tienen ningún fundamento científico, y algunas son ciertamente nefastas, ¿no? Peligrosas, ¿no? Si alguien opina que alguien es peor, pues por el color de la piel, ¿no? O por, en fin, este tipo de opiniones, pues hacemos bien en despreciarlas, ¿no? Por tanto, y otra opinión o prejuicio muy generalizado es que querer es poder, ¿no? Y no es así, ¿no? Es decir, que no basta con querer. El voluntarismo es una digamos, ideología política, no digo ideología, sino una tendencia política infantiloide o infantil, ¿no? Esto de creer que podemos construir el paraíso en la tierra es una estupidez, ¿no? Tenemos que conformarnos y tenemos que asumir el hecho de que el mal está ahí, ¿no? Tenemos que asumir el hecho de que la enfermedad está ahí, de que somos seres para la muerte, y entonces lo de querer es poder es imposible, ¿no? No basta con proponérselo para conseguirlo, ¿no? Conócete a ti mismo. Si eso significa llega a ser el que puede ser, en el sentido de Píndaro, otro poeta griego, que decía llega a ser el que eres, ¿no? Es decir, desarrolla tus disponibilidades o tus posibilidades. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Uno tiene que conocer cuáles son sus posibilidades reales, porque claro, si te asusta la sangre, pues no puedes ser enfermero, ¿no? Si no tienes inteligencia abstracta para delinear, pues no puedes ser arquitecto, ¿no? Entonces esto de que basta empeñarse para conseguirlo es una tontería. Siempre hay que tener plan B, porque puede ser que nos engañemos a propósito de nuestros verdaderos poderes, que son muy limitados. Al contrario que Dios, que si existe es omnipotente, ¿verdad? Pues nosotros somos seres contingentes, limitados, y hay muchísimas cosas que no podemos hacer, ¿no? Ya me gustaría a mí pues poder volar, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de montarme en un avión, ¿no? Pero es evidente que esto no es posible, ¿no? Hay un lugar en la provincia de Jaén, en un pueblo con historia, donde se vive el respeto hacia nuestros mayores. Se trata de la residencia Villa de Sabiote. En situaciones de dependencia, el cuidado implica dar respuestas adecuadas y exige conocer y poner a disposición de las personas mayores y sus familiares los servicios asistenciales y sociales que les puedan ayudar a enfrentarse a la diversidad de dificultades que se les plantean. En la residencia Villa de Sabiote, los profesionales que se dedican a ayudar practican la diligencia. En contacto directo con el campo jienense, Juan y María y su equipo cultivan la excelencia en la relación que establecen con la persona mayor. El grado alto en la asistencia a los mayores se da en cosas tan sencillas como en escucharles, llamarles como les gusta ser llamados, comunicarse con ellos, sentarse cerca o tomar sus manos. Los directivos y trabajadores de la residencia Villa de Sabiote son conscientes de la importancia de cuidar a nuestros progenitores. Ellos constituyen la memoria de la comunidad y poseen una visión completa de la vida gracias a la experiencia. En el imponente municipio de Sabiote hay un sitio único donde se practica la admiración por los que nos preceden. Residencia Villa de Sabiote, el homenaje al patrimonio humano. ¿No puedo vivirlo todo con una sola mente? ¿Ser de todos y con todos? ¿De todo grupo, de toda nación, de toda fe y de toda sensibilidad?
¿No caben en mí todas las ideas, todo existir, todo camino y toda meta? ¿No brilla aquí la fuerza más hermosa que bendice al hombre, el sol de la universalidad? Hasta pronto, amigos. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming